vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Alerta en la City, un espacio donde la actualidad financiera y tecnológica toma protagonismo, así, sin vueltas. Alerta en la City. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep, la cara de los jóvenes del país es el turno. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Alerta en la City. Mi nombre es Leandro Dario y hoy tenemos un programón. Te traemos un programón especial con un invitado en piso para analizar qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en la política. ¿Qué es el ningunismo? Va a venir Facundo Cruz, que es analista político, es coordinador general del Observatorio Pulsar de la UBA y tiene un informe recién salido del horno que nos va a explicar acá en Alerta en la City. Vamos a desmenuzarlo, ver los datos, pero también empezar a pensar qué se proyecta de cara a las elecciones de 2027, que es lo que estamos mirando todos, ¿no? No solo los periodistas, sino la gente, el mercado, los empresarios que allá en el Council of Americas pidieron que sigan las políticas y el rumbo económico iniciado en 2023 por Javier Milei. Lo hizo Bulgeroni del sector petrolero, energético, lo hicieron varios empresarios. También Mario Greenman de la Cámara Argentina de Comercio, que tuvo una declaración rara. Dice, bueno, si sigo esto, yo como empresario voy a desaparecer, pero tal vez valga la pena. Rara esa adhesión al modelo de Javier Milei, y es una adhesión que también lo que revela es una economía heterogénea de dos velocidades. Te lo contamos siempre aquí en Alerta en la City. Sectores muy pujantes como minería, energía y agro, y otros sectores que le cuesta mucho. Estoy hablando de la construcción, de la industria y del comercio. Y hoy también estoy Solari, viejo, quiero denunciar esto. Estoy solo aquí en Alerta en la City. No solo, está Hernán, por supuesto, acompañándonos. Vamos a tener un invitado, como te decía. Pero bueno, Agustín Jamele de viaje, es un tipo viajado. Me dijeron que está por México, por ahí, trabajando. Yo creo que se borró y dijo que tenía que trabajar. Se borró porque el fin de semana juega River contra Vélez. Entonces no se quiso hacer cargo el tipo, ¿viste? Y lo comprometo acá públicamente, delante de todos, de que gane o pierda Vélez, que traiga una factura, que traiga algo, porque se borró, me dejó solo, ni siquiera para la chanza lo tengo acá. Y Cande Contreras también de viaje, así que bueno, nos reencontraremos todo el equipo completo a partir del próximo viernes. Hoy programón, nos podés ver en el YouTube, Alerta en la City, también en Radio LED. Estamos ahí un paso de los 1000 suscriptores, te lo digo siempre, pero vale la pena decirlo, porque quedan 20 lugares. 20 lugares para el sorteo de los 1000 suscriptores y me parece que es una oportunidad increíble para que te sumes, porque después no va a haber sorteo, ¿eh? Son los primeros 1000, son los avanzados, los que nos siguen desde Cemento en Alerta en la City. Mucho crecimiento ahí en redes, muchas buenas repercusiones a partir del paso que tuvimos por Buenas Tardes China la semana pasada. Y también se está moviendo mucho el Instagram Alerta en la City con los contenidos que te vamos subiendo y te traemos día a día. Un mercado financiero que se empezó a complicar los últimos días, ¿eh? El riesgo país quebró el techo de los 500 puntos y lo quebró largamente, ya superó los 530 puntos. Lo que está reflejando, según el mercado, es una microeconomía empeorada, esto de caída de las ventas, caída del consumo, mora, endeudamiento, y también riesgo político de cara a 2027. Entonces el mercado empieza a pricear que hay riesgos económicos y políticos y que se empieza a complicar un modelo económico que logró desacelerar la inflación, aumentar las exportaciones, calma cambiaria, pero que ya está empezando a entrar en modo electoral, y cuando vienen las elecciones en Argentina, lo sabemos todos, empieza la dolarización de ahorros, de carteras, empieza la presión cambiaria y empieza también la volatilidad de tasas de interés, que también la estamos viendo ahora adelantada en el mercado con la tasa de caución muy volátil, subiendo por encima de del 28% de TNA. Un reflejo también de que el gobierno está intentando con la tasa en pesos evitar que se vayan todos al dólar, ¿no? Y un dólar mayorista ahí que roza los 1.500 pesos parece ser un objetivo del equipo económico, no permitir que supere esa barrera de los 1.500 pesos. Entonces un gobierno que sigue sacando pecho, lo hizo ayer el presidente Javier Milei, dijo una definición interesante, dijo, la foto actual es horrible, pero la película es la mejor que tuvo la economía argentina en su historia. Bueno, es interesante la dualidad, ¿no? Estamos mal, pero vamos a estar bien. El presidente no deja de ser un político en campaña que tiene que revalidar en las urnas el año que viene. Y bueno, admite una cosa, pero promete otra. Veremos qué sucede, no solo con las elecciones, sino con el rumbo de la economía argentina. Acá en Alerta en la City te vamos a traer todas las claves
para que estés al tanto de eso. Entonces te invito a quedarte hasta las 11 de la mañana. Programón, arrancamos de esta manera. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usá la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. En Puerta 18, los jóvenes aprenden arte, robótica, programación, marketing digital y muchas otras áreas que los preparan para el futuro. Hace 18 años abrimos oportunidades para que descubran su talento y su futuro. Puerta 18, educación gratuita en tecnología. Para conocer más, ingresa a www.puerta18.org.ar o nuestro Instagram @puerta18. Con Movistar Fibra podés disfrutar de todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo sin lag ni microcortes. Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Movistar, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjeta de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viaja. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm.
Arrancamos de esta manera con Alerta en la City. Te decía recién que íbamos a tener un invitado en piso. Hay un informe muy interesante, lo estuve leyendo esta semana, que hizo el Observatorio Pulsar sobre cómo está la sociedad de cara a la representación. Y representación en sentido amplio. Obviamente se habla de representación política, pero también de representación en otros ámbitos, la vida comunitaria, dónde la gente participa públicamente de esa vida comunitaria y qué piensa sobre distintas escalas de posicionamiento político. Estoy hablando del Observatorio Pulsar y un nuevo informe, y por eso queríamos un poco abordarlo acá con uno de sus integrantes. Estoy hablando de Facundo Cruz, coordinador general del Observatorio Pulsar de la UBA. Facundo, ¿cómo andás? Gracias, Lean. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Observatorio que depende de económicas, pero también de la carrera de Ciencia Política. Sí, exactamente. Es un observatorio que forma parte del IGEDECO, que es uno de los 3 institutos que tiene la Facultad de Ciencias Económicas. Como otras unidades académicas también tienen los propios. Y además también tenemos el reconocimiento de la carrera de Ciencia Política, así que bueno, es una pata en cada facultad. Qué lindo. Carrera de la que soy egresado. Exactamente. Allá lejos y hace tiempo. Vos también ahí, ¿no? No, yo estoy en la UADE. Ah, mira, la UADE. Pero toda mi carrera académica la hice en la UBA. Mira. Después volví a la UADE, un tiempo dirigí la carrera, fui profe ahí también, pero mi carrera académica es en la UBA, en docencia, y después posgrados en San Martín y también como becario de CONICET. Pero mira, eso hace un tiempo y otro país. Sí, total. Había algo del informe que me llamó mucho la atención y me pareció también original, como ustedes lo describieron, que es el ningunismo. ¿Qué es el ningunismo? El ningunismo es la franja de la sociedad, o seamos más precisos, la franja de los encuestados que, lo estamos viendo ahí. Sí, que no se identifica ni simpatiza con ninguno de los espacios políticos vigentes. Esta es una pregunta que nosotros hacemos, pregunta de control, o la pregunta para el cruce. ¿Por qué? Porque esto es parte de un estudio nacional. Nosotros lo hicimos, es el 4º año, es la 4ª oleada. Empezamos en 2023. Todos los años mantenemos el mismo tamaño de muestra. En 2023 fue el único año que hicimos 1000 casos. A partir de 2024 hicimos 1200 casos, 1250 para ser más preciso. Y así hemos ido repitiendo la encuesta. Y la encuesta la hacemos por lo general en mayo, junio. El primer año lo hicimos por abril. Y siempre repetimos el 80% del cuestionario, el 20% va cambiando. Entonces hay preguntas que abordan el vínculo entre el Estado y el mercado, si se prefiere un empleo público o un empleo privado, la confianza que hay en empresas públicas y en empresas privadas, por ejemplo, o una grilla de derechos y libertades. Si estás de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, con la legalización del trabajo sexual, etcétera. Toda una serie de preguntas. Esas preguntas lo que nos dan son posiciones, nos dan preferencias, dónde se ubica la ciudadanía en los temas de discusión de la agenda pública. Y las preguntas de control sirven para encontrar diferencias, por ejemplo. Si la gente o los consultados votó a un candidato en 2023 o a otro candidato y si tienen diferentes posturas respecto a empresas públicas o empresas privadas. Mirá. O si simpatizás o te identificás con el peronismo o con la Libertad Avanza, si tenés distintas visiones o distinto nivel de confianza en empresas públicas o empresas privadas. Entonces este dato que estamos viendo en pantalla generalmente no lo analizábamos en detalle. Aparecía ahí como una herramienta más para el grueso de los informes que iba en otra dirección. Sí. Y este año, conversando con el equipo y particularmente con la coordinadora del programa, que es Camila Rodríguez Nardi, cuando ella empieza a ver los datos, dice, che, está subiendo el ningunismo. Y fue, ¿cómo ningunismo? Y sí, ninguno, el ningunismo. Y ahí empezamos a trabajar el concepto y justamente generamos el gráfico que estamos viendo en pantalla. Lo que encontramos es un crecimiento, como se ve, de quienes no se identifican con ningún espacio político, pero un crecimiento que es superior al de los años anteriores, superior al del año pasado, pero además que tiene una forma de U. Porque si vos ves, está bien que el gráfico está horizontal, pero imagínate si lo viéramos vertical, claro. Sí. De 2023 a 2026 lo que tuviste fue primero un descenso y ahora de vuelta un ascenso. Entonces, en el momento en donde hay una campaña presidencial muy intensa, como fue la del 2023, a ese momento la Argentina llegó a esa elección, esto es antes de que se definieran las candidaturas, los espacios políticos. De hecho, fíjate que en 2023 hay un 6% pintado de violeta. Ese año no preguntamos por la Libertad Avanza, porque no había nombre todavía del espacio de Milei. Entonces preguntamos por partidos de derecha. Y solo aparece identificado el 6%. Pero llegamos a la elección de 2023 con 3 identidades políticas. Los ningunistas, los cambiemitas o simpatizantes de Juntos por el Cambio y los peronistas. Con el correr de los años, las identidades políticas fueron mutando. Juntos por el Cambio se empezó a achicar, aparece con fuerza la Libertad Avanza y ya para 2024 tenés
4 identidades políticas donde hay 3 que están muy parejas, ningunistas, peronistas y liberales libertarios, y Juntos por el Cambio un poco más compacto, pero fíjate cómo se achican los ninguno ahí. Es cierto. Y después vuelve a crecer. Entonces acá es donde aparece de vuelta la U. Entonces, este gráfico nos decía varias cosas y rescatamos 3 principales. Primero, que estamos en un momento en donde el ningunismo es una identidad política, primero es la principal, segundo es casi la mitad de los consultados, es el 42%, y tercero está en ascenso. Esto significa que el año que viene vamos a entrar en un ciclo electoral donde el grueso de la ciudadanía argentina no se va a identificar con ningún espacio político, eso no lo sabemos todavía. Es un escenario posible, como también es posible que se mantenga o que se retraiga como ya pasó. Si la disputa política sigue en el nivel que está teniendo, yo veo pocas probabilidades de que ese 42% se achique. Puede crecer un poquito o mantenerse. Pero el segundo dato que aparece es que hay una sola identidad política en la Argentina que se mantiene, que es el peronismo. Que no es mayoritario, que no está en el tercio histórico del peronismo, que siempre dice que hay un piso histórico del 30%, de ese 33%, es menor, pero sigue siendo igual la más estable. Fíjate que ronda siempre el cuarto de la población, a veces un poquito más, un poquito menos. Y el tercer punto es que el no peronismo está cambiando de ropa. Claro, parece La Libertad Avanza pesca mucho el cambiemismo. Exactamente, cambia de ropa, cambia de color. El no peronismo en 2023 era Juntos por el Cambio y ninguno, podríamos decir. En 2024 era Juntos por el Cambio, ninguno, y La Libertad Avanza. Después se consolida La Libertad Avanza con la caída de Juntos por el Cambio. Y ahora lo que tenés también es una pequeña caída de La Libertad Avanza, una fuerte caída de Juntos por el Cambio. Fíjate cómo se va achicando la franja amarilla media anaranjada, ¿no? De 26 a 16, a 9, a 8, es menos del 10% quienes se identifican con los partidos integrantes Juntos por el Cambio. La pregunta no pregunta por Juntos por el Cambio, sino pregunta por el PRO, la UCR y en su momento por la coalición cívica, y agrupamos las respuestas y la presentamos de esta manera. Pero el no peronismo deja de identificarse con Juntos por el Cambio, pasa a identificarse más con La Libertad Avanza, pero también con ninguno. Entonces también tenés una transferencia de identidad desde Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza hacia ninguno. Básicamente, como conclusión, el no peronismo, bueno, está buscando una identidad y por ahora la vía que está encontrando principal es no identificarse con ningún espacio político. Ahora es interesante porque en 2023 lo que se analizó mucho de esa campaña es que la sociedad no se sentía representada por las alternativas políticas de hasta ese entonces y que se habían agotado las dos grandes coaliciones, peronismo de un lado, Juntos por el Cambio del otro, y ahí aparece un outsider que ya había sido candidato en 2021 pero cobra más fuerza, que Javier Milei. En ese contexto y teniendo en cuenta que en 2023 el ningunismo era muy alto y ahora incluso es más alto, ¿crees que hay espacio para el surgimiento de un nuevo outsider? Bueno, los que están empezando a correr la carrera están queriendo identificarse y acercarse a ese ninguno, a ese ningunismo. Porque además, el ningunismo tiene otro componente, que es un ningunismo centrista. Y eso aparece en los gráficos, no sé si separaste bien la placa, pero la de autoubicación ideológica. Tenemos de las escalas, tenemos dos de las escalas. Bien, podemos ver la primera exactamente, ese es el primer dato. Acá hay un dato general sobre el autoposicionamiento ideológico de los argentinos. Sí. Esta pregunta es la primera vez que la hacemos. Mirá. Es una pregunta que se suele hacer en otros estudios. El CIS, por ejemplo, que es un centro de investigación, es el Centro de Investigaciones Sociológicas está en España, tiene una larga trayectoria de investigación en encuestas y estudios de opinión pública. Siempre hace esta pregunta porque también tiene encuestas similares a las que hacemos nosotras y otras más, y sirve esta pregunta para clasificar. Primero ver cómo se ubican los españoles en la escala ideológica y después clasificar las posturas y preferencias. Entonces nosotros preguntamos esto por primera vez, y acá aparece el primer dato. Entre 1 que es izquierda y 10 que es derecha, el grueso de la ciudadanía argentina o de los consultados se ubica en el centro. Entonces, 36% se ubica justo en 5, y si sumás 5 y 6, que son los dos puntos numéricos de la escala que van al centro, eso te da 43%. Los ningunistas eran 42%. Claro. Entonces, vos lo que estás viendo acá es que hay una demanda de centro. Hay una demanda electoral por una oferta de centro. La oferta todavía no aparece. Ahora te hago una consulta. ¿Ustedes creen que hay sesgo en las respuestas? Porque tal vez yo me considero de centro y en realidad soy bastante más de derecha o de izquierda, pero me considero de centro porque dentro de mi grupo social pensamos todos igual, ponele. Bueno, creemos que hay algo así, por eso decimos que el centro es un refugio. Y esto tiene varias lecturas. Una lectura es
si vamos a una discusión politológica media tradicional entre los tipos de centro. Y vos tenés un centro que es posicional o un centro que es programático. El centro posicional, y generalmente son categorías que nos va a servir después para discutirlo de los outsiders que planteabas recién, son categorías que sirven para ubicar a los actores políticos. Entonces, el centro posicional es el que se ubica en el centro porque quiere estar equidistante de la izquierda y de la derecha. Sí. Y va al centro porque es un lugar que está libre. Claro. Pero la propuesta, ¿qué es? No soy ni de izquierda ni de derecha. Y esa es tu propuesta de centro. Entonces vos te posicionás ahí porque el lugar está libre. El centro programático es un paso más allá. Vos te ubicás ahí porque tenés una propuesta política concreta de centro. Entonces, si estás discutiendo servicios públicos, la izquierda te va a decir estatizalos, la derecha te va a decir privatizalos, el de centro programático, ¿qué te va a decir? Un modelo mixto. Tengamos un poco de uno, pero va a ser una propuesta concreta de centro. Claro. Va a estar ubicado ahí ideológicamente. Vos lo que tenés hoy, y esto es lo que estamos viendo, no es oferta electoral, es demanda. Entonces te están demandando centro, se ubican en el centro, y ese centro tiene alguna conexión con el centro posicional porque es un refugio, porque la ubicación aparece ahí con cierta distancia de los polos. Entonces, como es un grupo también heterogéneo, transversal, es transversal en términos etarios, en nivel socioeconómico, nivel educativo, por género, también por lugar de residencia, hay algunas diferencias porcentuales, ¿sí? Pero no son significativas. En algún grupo puede aparecer 3, 4 puntitos más, pero no hay algo que supere los 5 puntos, algo que te diga, acá hay una diferencia, sí, si lo querés ver por edad o por género. Entonces es un grupo, de vuelta, transversal, muy heterogéneo, es complejo de perfilar. Si lo conectás con otros estudios de opinión pública, Sheila Wilker, por ejemplo, está estudiando mucho los ni mileístas ni cristinistas, claro, o ni mileístas ni kirchneristas, y también está planteando lo mismo, de que es difícil perfilarlo, es difícil orientarse para decir, bueno, quiénes son, qué piensan, y es un grupo bastante diverso. Entonces, ahí yo creo que hay una especie de lugar de refugio que puede conectarse con lo que vos decís, ¿no? Que me ubico en el centro más o menos porque, bueno, o mi colectivo está ubicado ahí o no me gusta ni lo uno ni lo otro y me voy a quedar ahí. Por eso el centro aparece como un refugio. Y los ningunistas centristas, lo vemos que es en el gráfico siguiente, el que también ubica en la misma escala, a la simpatía política. Ahí lo tenemos. Entonces, acá lo que estamos viendo, esto es lo que yo te decía antes del cruce. Esto es un cruce, porque vos acá lo que tenés es la misma escala ideológica que antes, pero incluís las categorías de simpatía política. Entonces, tenés ubicado por la ubicación ideológica, donde se ubica los que simpatizan con alguno de los espacios políticos que veíamos antes. Entonces, quienes se simpatizan con el peronismo, ese 26% que veíamos antes, sí, el promedio de autoubicación de esos peronistas es de 3.8. La escala ideológica se te ubica en la centroizquierda, como aparece ahí. Claro, porque el 1 es izquierda, digamos, exacto, el 10 derecha. 1, 2 sería el FIT, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, por poner ejemplos. 3, 4 sería centroizquierda, 5, 6 sería centro, 7, 8 centro derecha y 9, 10 el polo más a la derecha, ¿no? Sí. O derecha extrema o la categoría que le querramos agregar. Entonces, los que se simpatizan con el peronismo están en 3.8, es un punto justo medio de la centroizquierda. El grueso de la población o de los consultados es de 5.3. O sea, el promedio de toda la muestra da de 5.3, con lo cual eso es casi en el centro, justo, sí, en el centro. Y los ningunistas dan 5.1. Entonces, el ningunista, claro, coincide mucho con el grueso de la muestra, con el grueso de los consultados. Entonces, es bastante simbólico dónde se está ubicando hoy la Argentina. El grueso de la población aparece en el centro y los ningunistas aparecen en el centro. Y después, Juntos por el Cambio, está ubicado a la derecha, un poquitito más corrido hacia el centro, que de hecho, bueno, justo está en el centro porque da 6.7 y nosotros incluimos 6 con la categoría centro, entonces está el borde entre la centro-derecha y el centro, okay, propio también de la tensión que le ha pasado a Cambiemos desde que se construyó como espacio político, y la Libertad Avanza es más nítido ubicado en la centro-derecha, ¿no? 7.5 te da. Entonces, esta es la distribución de los actores. Y acá está donde están entrando los outsiders, o las nuevas figuras, o los Haddad, los Brito, los Goebbels, que están empezando, sí, a recorrer. Están queriendo ir a hablarle a los ninguno. Están queriendo hablarle al grueso de la ciudadanía argentina, están queriendo también hablarle a los ninguno, a los que no tienen ninguna identidad, a los que no tienen ninguna simpatía o débiles ataduras con los espacios políticos vigentes, que están demandando y que están buscando algo distinto a lo que vieron los últimos 4, 8, 12 años en términos políticos en Argentina. Ahora, hablarle a ese grupo tan grande de ningunistas o de centristas es difícil, porque me imagino es un voto muy escurridizo. Por un lado,
por una profunda apatía con respecto a la política, pero por otro lado porque son grupos heterogéneos que tal vez no tienen demandas homogéneas o demasiado... es muy difícil fidelizarlos, no solo movilizarlos. Es difícil fidelizarlos también por el momento político en que estamos teniendo en Argentina. Fijad lo que charlamos al comienzo, el ningunismo en forma de U. Era de 1/3 en el 2023, bajó, ahora es casi la mitad. Claro. Entonces, también es un segmento que se va achicando y agrandando dependiendo del contexto. Entrás y salís. Y eso, de vuelta, le pasa al segmento de la sociedad que no se identifican con el peronismo, con el no peronismo. Entra y sale constantemente de las etiquetas vigentes y entre las etiquetas vigentes y en ninguno. El peronismo de vuelta se mantiene. Entonces, no solo es diverso, es heterogéneo, es complejo llevarles algo, sino además tenés ahí un segmento de la sociedad que está desencantado de las estructuras y de las prácticas políticas y de la oferta política vigente. O sea, esa entrada y salida al ningunismo, lo que te lleva también es a encontrarte con una porción amplia que está desencantada, que puede estar caliente y que también incluso puede estar hasta decepcionada de la representación política que venía teniendo hasta ahora. No te puedo dar un detalle porque esto habría que trabajarlo más a nivel cualitativo, hacer grupos focales, pero muy probablemente esos ningunistas hayan sentido la decepción del gobierno de Juntos por el Cambio, hayan confiado en Alberto Fernández y en el Frente de Todos y lo hayan votado, se hayan decepcionado de ellos, hayan votado y acompañado la propuesta de Javier Milei en alguna de las 3 instancias electorales de 2023, no importa cuál, pero en alguna de ellas, y vienen arrastrando, 3 decepciones seguidas de 3 colores políticos y con 3 modelos económicos con sus diferencias, ¿no? Vos sos el que mejor sabe de economía en esta mesa, pero tuviste diferentes políticas económicas aplicadas, ¿no? Distintos contextos, distinto todo. Ahora, si venís de 3 decepciones seguidas, ¿qué vas a buscar el año que viene? Y esa es la enorme pregunta para la que todavía no hay una respuesta. No sé si va a aparecer alguna respuesta, pero claramente el año que viene van a estar buscando algo distinto. Yo lo que todavía veo, en términos más personales, es que quienes están queriendo hablarle a los ningunistas y a esta Argentina, o sea, el ningunismo centrista y a la Argentina centrista, están todavía en un lugar posicional. No se han construido programáticamente de centro. Okay. Entonces yo escuché a algunos de los actores que están dando vuelta y todavía lo que aparece es, no hay que ni volver al pasado, pero el presente no está funcionando. Eso es un centro posicional. Lo que está esperando la ciudadanía es que, si no querés volver al pasado y el presente no está funcionando, ¿qué es lo que vas a hacer? Te van a preguntar. Y eso es todavía lo que no termina de quedar claro y posiblemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Recibas para una idea 15 alternativas distintas. Porque tenés 15 personas que se ubican en el mismo lugar y tienen 15 ideas o preferencias o esperan que hayan 15 alternativas distintas. Y ahí está en la magia de la construcción política de ver cómo sintetizar y traducir eso para algo que sea amplio, diverso, que llegue a distintos sectores de la sociedad, pero sobre todo a un país que es bastante diverso en términos geográficos. La verdad está muy interesante el estudio, Facundo. Tenés varias claves más para contarnos, diapositivas de a dónde va la gente, entonces dónde se empieza a participar en la vida pública. Te invito, si querés, a ir a un tema de música. Dale. Y enseguida venimos y analizamos el resto. ¿Dale? Dale. Historia de tu alma. Sé que no es tan fácil de hablar si antes no nos fuimos de casa. La ciudad está tan gris, ya tu avión se va a París. No creo estar despierto esta vez para empezar a correr. Hoy las luces de mi ciudad lucen tan bellas, tan bellas, y nadie me lo puede explicar. Si tengo que aprender a viajar
vano. El rumor de mi soledad se pierde como agua en el agua. ¿A quién le quiero mentir? Se desarma el cielo en mí. Si estoy solo y conmigo a la vez, puedo empezar a correr. Hoy las luces de mi ciudad lucen tan bellas, tan bellas, y nadie me lo puede explicar. Si tengo que aprender a viajar, llevo tu amor sobre mi cruz y un tango para extrañarte. Dame un color, el reflejo del sur, los aires de Buenos Aires. Y un tango para extrañarte. Los aires de Buenos Aires. Continuamos en Alerta en la City con Facundo Cruz, invitado especial. Estamos analizando el último informe del Observatorio Pulsar y estamos hablando recién del centro, del centrismo, de que ese espacio está vacante o vacío. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿por qué la oferta política de centro, por lo menos en las últimas elecciones, nunca funciona? Porque lo que vemos es que siempre hay algún candidato centrista, por ejemplo en la última vez Schiaretti, sí, pero que pesca pocos votos, y lo que vemos, por el contrario, es que los más votados parten desde los extremos ideológicos y durante la campaña van a buscar al centro votos y se van moderando. Lo vimos desde el kirchnerismo con Alberto Fernández, que intentó hacer eso. Lo hizo Cambiemos en su momento. Lo hizo Milei cuando cerró la alianza para la segunda vuelta con Macri y Patricia Bullrich también. ¿Por qué las propuestas programáticamente de centro no funcionan y lo que funciona es lo contrario, partir de un extremo, ir a buscar votos durante la campaña en el centro? Bueno, ahí creo que la economía puede dar una respuesta, ¿no? Es ese juego de oferta y demanda. Los gráficos que recién veíamos eran demanda electoral. El tema es dónde se para la oferta y cómo se distribuye. Vayamos un toque a 2015. En 2015 tenías una demanda de centro y había una oferta de centro. La ancha avenida del medio de Sergio Massa buscaba dar una respuesta para eso y ahí compatibilizaron oferta y demanda porque Sergio Massa saca 20 puntos, 22 puntos, ¿no? Que fue de hecho el capital ese electoral que fueron a buscar después Daniel Scioli y Mauricio Macri. Esa oferta de centro en 2019 esa chica, Roberto Lavagna, saca 8 puntos. Y la elección deja de tener un centro en donde oferta y demanda se compatibilizan, y cuando aparece Roberto Lavagna no aparece como una propuesta que termina de convencer a esa demanda de centro, y la demanda de centro que hace empieza a irse hacia los polos. Cuando ocurre eso, ocurre algo que también la ciencia política tiene, como siempre, dos conceptos para explicarlo, y es la diferencia entre voto sincero y voto estratégico. ¿Qué es el voto sincero? El voto sincero es, vos tenés un orden de preferencias de los candidatos, los partidos o los espacios políticos y vas a votar siempre al primero que vos tenés ordenado 1, 2, 3, 4, porque con el primero te sentís identificado, crees que la propuesta es adecuada, ideológicamente coincidís, es un voto más programático. No importa el resultado que va a tener la elección. Entonces, yo quiero votar al FIT, aunque saque 5, 6, 7, 10 puntos. Quiero votarlo a Acuña, aunque no pase las PASO. Quiero votarlo a Moreno, aunque tampoco ocurra. Sí. El voto estratégico es modificar tu orden de preferencias y dejar de votar al primero y puedes ir a votar al segundo o al tercero por dos razones. Ya sea porque querés que el segundo o tercero gane
o porque no querés que el que no tenés en tu orden de preferencias gane. O sea, ahí empieza a jugar lo anti. Hoy, el antiperonismo, el antimileísmo. En su momento, el antimacrismo, el antiperonismo. Entonces, cuando todas las elecciones siempre tenés una transacción entre voto sincero y voto estratégico. Lo que pasa es que hay elecciones particulares donde el voto estratégico pesa mucho más. Entonces, en 2015 yo creo que hubo un balance entre voto sincero y voto estratégico. En 2019 primó más el voto estratégico, por eso ese centro termina achicándose y el centro representa 8 puntos y la demanda de centro se va hacia el polo. Quienes no querían que gane Macri de vuelta se van hacia el Frente de Todos y quienes no querían que vuelva el peronismo se van hacia Juntos por el Cambio. Y en 2023, tomemos la PASO, aparece en la PASO una demanda de centro con una oferta de centro que aparece compatibilizada. Entonces, Larreta sacó 11 puntos. Sí. Y Schiaretti en la PASO también rondó 6, 7, Sí. por ahí. Sumados es casi 20, o sea, son casi los 20 puntos de Massa y es el doble de lo que había sacado Labaña. En la PASO estuvo demanda y oferta compatibilizadas, pero después cuando vas a la primera vuelta, bueno, Schiaretti no logra superar los 10 puntos. Entonces, entre la PASO y la primera vuelta, prima más el voto estratégico que el voto sincero y eso se va hacia los polos. ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? De vuelta sigue siendo el gran interrogante. Todavía tenés que encontrar una oferta de centro que sea programática, como charlábamos recién, que sea nítida, que sea clara, que sea una. ¿Qué ocurre si el año que viene hay 3 jugadores que salen a jugar por afuera de la política y se ubican en el centro? Vas a tener una oferta de centro fragmentada. ¿Qué va a ser la demanda electoral de centro? ¿Va a coordinarse para ir con el más competitivo de esos 3? ¿O va a decir ninguno de estos 3 puede ganarle a Milei y yo no quiero que gane Milei, entonces me voy hacia el candidato del peronismo? ¿O ninguno de estos 3 le va a ganar al candidato del peronismo o candidata del peronismo y yo entonces me voy hacia Milei? Eso todavía no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Pero estas situaciones están. ¿Cuál es la magnitud, el tamaño, el peso que tiene la demanda de centro en Argentina? Siempre está presente y a veces va variando. Hoy vemos que se está acercando al tercio. Si sumamos los 6 puntos de la escala, es más del 40%. Es una demanda grande, otra vez es un poco menor. No siempre la demanda tiene que coincidir numéricamente. Vos agarras una encuesta y si el 40% se ubica en el centro y después el candidato de centro saca 20 puntos, podés hablar de una compatibilización de la oferta y la demanda. No necesariamente el que se ubica en el centro va a sacar esos 40 puntos, porque también depende del resto de los actores, de cómo va el debate, de cuáles son los temas que se discuten. ¿Cuál va a ser el tema de la campaña el año que viene? Sí. En ciencia política le llamamos clivaje. Exactamente. ¿Cuál va a ser el clivaje? La disputa. Entonces, si el 2023 la discusión de la campaña fue el déficit, el año que viene, ¿cuál va a ser la discusión? Nosotros todavía no lo publicamos, porque bueno, esta semana estuvo muy abocada a discutir públicamente el informe de ningunismo, pero el segundo informe vamos a presentar, como hacemos cada año, la batería de preguntas entre el vínculo de Estado y mercado y la grilla de derechos y libertades, que eso nos permite a nosotros construir perfiles ideológicos de los argentinos. Si somos progresistas o conservadores en un eje moral, o si somos estatistas y privatistas en un eje económico. Y por ahora lo que veníamos viendo es que Argentina era, y esto lo definió muy bien Jairo Stracha una vez que conversamos el informe con él. Sí. Jairo decía, entonces Argentina es Palermo, porque había una mayor postura privatista, la mayoría se ubicaba en el privatismo, y una mayor postura progresista. Entonces como que Palermo era el símbolo de la ubicación ideológica argentina. Eso se ha mantenido bastante bien estos 3 años, pero este cuarto año lo que encontramos es que creció un poco el estatismo y el estatismo conservador. Entonces, no digo que Argentina dejó de ser progresista y pasó a ser conservadora, sigue habiendo posturas progresistas claras, incluso cuando preguntás por, no interrupción voluntaria del embarazo, porque es una cuestión que se ha politizado bastante. Pero cuando preguntás por eutanasia, subrogación de vientre o adopción homoparental,
no hay muchas diferencias en términos de simpatía política. Quienes se identifican con la Libertad Avanza no están en contra de ese tipo de posturas. Entonces no aparece ahí un elemento conservador como por ahí puedes encontrar en Twitter o en la discusión en redes sociales. Pero volviendo un poco al punto, tenés todavía ciertas posturas progresistas, pero sí lo que subió fue el estatismo. ¿Por dónde subió el estatismo, la demanda por estatismo? Bueno, quedó más pareja la confianza en empresas públicas y empresas privadas. Hay cierta demanda por empleo público y quedó pareja con el empleo privado. Entonces, hay una demanda por mayor Estado. Esa demanda, lo que vimos, y esto es muy preliminar, viene por el lado de las mujeres. Hay mayor preeminencia de las mujeres que de los varones por la presencia pública del Estado. Y ya había algunos datos que encontramos el año pasado que volvió a aparecer cierta demanda porque el Estado contenga la crisis social, económica que se está generando, que cree dispositivos... O sea, es un voto claramente opositor a Milei. No necesariamente. ¿Por qué? A ver, nosotros no medimos intención de voto. Preguntamos por el recuerdo del voto y preguntamos siempre por 2023. Y también cruzamos por identidad política, simpatía, lo que veíamos recién. Yo no te diría que es un voto opositor, porque nosotros no hacemos de vuelta intención de voto, pero si vos tomás otros estudios de opinión pública, encontrás hoy que cuando preguntás por escenario electoral, el gobierno de enero a mitad de año perdió unos 10 puntos de intención de voto. Comienzo de año estaba arriba de los 40, margen de error más menos, y el peronismo estaba por debajo de 30. Perdió 10 puntos, se ubica ahora en 33, 34, 35, dependiendo del estudio que consultes. El peronismo está en 33, 32, 34 también. A veces empata la elección, a veces está 1 o 2 puntos abajo, pero hoy tenés una elección empatada cuando en enero el gobierno nacional tiene una elección con cierta ventaja. Y no te digo que iba a ganar en primera vuelta, pero tenía un escenario que eso era plausible que ocurra. Entonces, en esta caída de intención de voto, mantiene igual al gobierno. Hoy el gobierno está competitivo en términos electorales para el año que viene. No es que tiene la elección perdida. Está teniendo su traspiés, está aumentando de desaprobación, la paciencia ya dejó lugar a la frustración, esa frustración se puede convertir en enojo y en bronca, y ese puede ser el punto de inflexión y de no retorno para el gobierno para el año que viene. Pero todavía mantiene cierto capital. Entonces, no necesariamente lo que nosotros vemos en nuestro estudio, esta demanda por mayor Estado, tenga que ver con una franja de la sociedad que todavía o que esté rechazando al gobierno o que no piensa en votar al gobierno. Puede ser incluso que sea entre sus propios votantes. Mirá. Te lo conecto con otra idea. El último estudio de Atlas Intel muestra que cayó la aprobación entre los jóvenes. Fue como el dato característico, porque hay un consenso generalizado de que los jóvenes fueron el motor para que Milei ganara. Tomás el índice de confianza de Itela, y si vos haces toda la línea de tendencia desde el comienzo de Milei hasta el último monitoreo, la población en general tiene un nivel de confianza y los jóvenes siempre estaban por arriba. El último reporte muestra que los jóvenes están por primera vez debajo de la población en general. Entonces son datos que te dicen, ¿los jóvenes le están soltando la mano a Milei? Yo no estoy seguro de que eso ocurra todavía. Lo que están mostrando es descontento. O sea, no les gusta el momento actual que están viendo del gobierno y de cómo el gobierno está tomando decisiones. Están en un momento de desaprobación. Pero después cuando vas a ver los escenarios electorales y preguntás por intención de voto, y esto lo muestran los últimos estudios de proyección, por ejemplo, de Manu Zunino y Santi Giorgetta, los jóvenes se inclinan más a votar a la Libertad Avanza que al peronismo. Y el cruce etario es bastante claro. Entonces, los jóvenes te están mostrando el descontento, pero no necesariamente están trasladando ese descontento a un cambio de su preferencia electoral. Entonces, si eso está ahí presente, a mí personalmente no me da la pauta de que esta demanda por mayor Estado sea por una franja de la sociedad que antes pedía mercado y apoyaba a Milei y ahora te pide Estado y apoya al peronismo. Bien puede ocurrir de que sean potenciales votantes del gobierno que están en un momento de descontento y están diciendo, yo espero más Estado, o espero un mejor Estado, un Estado que funcione, o un Estado que me ayude en las necesidades que yo tengo, y no están viendo eso. Entonces, posiblemente la conversación de la elección del año que viene sea distinta a la del 2023. Si la de 2023 fue la del déficit, y el año que viene por ahí la conversación va dirigida a un mejor Estado, o más Estado, o Estado presente, o qué hacer con el Estado. Y ahí es donde va a haber un desafío para estas figuras
que quieren ubicarse en ese centro que está demandando la ciudadanía. ¿Cuál te parece va a ser la línea discursiva narrativa de La Libertad Avanza el año que viene? La última elección, la del año pasado, fue no volver al kirchnerismo, no volver atrás. Podría repetirla. Y la gran pregunta es si va a tomar alguna lección de lo que le pasó a Macri, que fue derrotado cuando intentó ir a la reelección, pero lo que le pasó a Macri en términos económicos también fue que sufrió una corrida cambiaria en 2018 que lo hace ir al FMI, y en 2019 otra cuando pierde las PASO. Entonces, si vos crees que ahí La Libertad Avanza va a intentar seguir controlando el frente cambiario para que no tenga una fuga de votos por descontento, y si va a repetir la línea narrativa de la última elección de no volver al kirchnerismo como principal argumento. Yo creo que esa línea narrativa de no volver al kirchnerismo ya la están instalando. El gobierno está viendo los mismos números que estamos viendo todos, analistas, políticos, empresarios, etcétera. Y creo que el discurso del presidente de ayer en el Council of the Americas fue en esa línea. Sí. Y volvió a repetir, y yo también lo escuché en AmCham el año pasado y en otros foros, y también planteó esta cuestión, ¿no?, de la natalidad, de los pañuelos verdes. Va a chocar con la agenda woke y busca capitalizar eso, e insiste constantemente en no volver al pasado. El gobierno nacional tiene que seguir alimentando la construcción del monstruo kirchnerista para sus propios votantes. Se le queda como herramienta no volver al pasado porque le está costando mostrar resultados en el presente y volver a conectar con una positividad futura. Entonces, si el presente te da malas noticias y el futuro es brumoso, la única que te queda es ir para el pasado. Y el gobierno hace eso constantemente. Y lo está haciendo desde que terminó el Mundial. Esa línea va a seguir. Y va a seguir alimentando ese guarda que viene el cuco acá. Y lo van a seguir haciendo y lo van a alimentar. Y el presidente lo hace constantemente. Es un recurso que le queda. Después el recurso de los fierros de la política, creo que esto lo sabés vos mejor que yo, una de las pocas herramientas que le queda es el control cambiario. Si vos soltás ese control cambiario, con los números de la economía que tenés hoy, no va a ser para nada una buena noticia. Entonces yo creo que van a intentar por todos los medios que el año que viene no tengas saltos y tengas estas pequeñas micro devaluaciones que las sentís poco, porque si encima tenés una discusión por la inflación, de si es a la baja, de si es alta, si es baja, si la gente puede vivir con inflación o no, o con qué nivel de inflación, y encima le sumás todos los días que vas a tener la placa roja de ahora el dólar está tanto, y eso creo que puede ser una bomba de tiempo para el gobierno. Y puede ser incluso grave en términos del plan económico que tiene. Igualmente, la discusión de la economía hoy está pasando por otro lado, y eso sí es lo que el gobierno creo que no está escuchando. Si vos al comienzo del mandato de Javier Milei, la primera preocupación que tenías era cuánto valía el billete que vos tenías en el bolsillo entre principio y fin de mes, la inflación, la discusión 3 años después ya no es esa, sino es si el billete que vos tenés a comienzo de mes lo vas a tener a fin de mes. Entonces ya preocupa el bolsillo personal, preocupa el bolsillo familiar y preocupa el nivel de ingresos. Todo ese paquete de preocupaciones económicas te dice que el 50% o más de los consultados en cualquier estudio de opinión pública tiene preocupaciones económicas y no tiene la preocupación por la agenda woke o la tasa de natalidad o los pañuelos verdes, etcétera, etcétera. La preocupación es netamente económica. Entonces, cuando aparece un problema como morosidad o familias endeudadas, y el gobierno reacciona diciendo es un problema entre privados, nosotros no podemos hacer nada, no está escuchando esa demanda. Y ahí es donde entra la demanda por más Estado, que el Estado haga algo. Y ahí el peronismo ya agarró ese tema. Tenés proyectos de ley varios en el Congreso de distintos colores políticos, tenés presentados por peronistas, tenés una denuncia ante competencia de 5 diputados peronistas, entre ellos Guillermo Michel, diciendo que las billeteras cobran tasas abusivas. Yo justo ayer hablé con Guillermo Michel y le pregunté si iba a ser un tema de campaña para el año que viene y me dijo, ya es un tema de campaña, la morosidad y el endeudamiento. ¿Vos crees que el peronismo lo va a exprimir al máximo ese argumento? Creo que tiene que hacerlo. A ver, el peronismo por su propia génesis y su cosmovisión y su ideología tiene que meterse en esa agenda. Si el peronismo no se mete en esa agenda, entonces ya es un problema muchísimo más profundo, sumado a los inconvenientes que ya tiene el peronismo para coordinarse en términos políticos. Entonces te diría, está obligado a meterse en esa agenda. Lo que yo todavía no veo
Es un peronismo coordinado para eso. Entonces, comparemos con el peronismo del gobierno de la Alianza. Cada vez que el peronismo transmitía algo a la sociedad, lo que hacía era una reunión en el Senado o en Mateu y se sentaban todos los gobernadores, los jefes de bloques, legisladores por todos lados, y había una agenda que fijaba el peronismo plantado en la oposición al gobierno de la Alianza. Después todos sabemos cómo terminó ese derrotero político, pero vos veías ahí un peronismo que te hablaba. Sí. Vos lo que tenés hoy son varios peronismos que te hablan, y tampoco sabés, y cuando encima vas a tener cualquier conversación política con políticos, con empresarios, y hablas de peronismo, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿cuál de todos? Claro. ¿Quiénes son? ¿Con quién se referencia? Entonces hoy no tenés un peronismo. Es cierto que está empujando la agenda, es cierto que Mitchell es uno de los que lo está haciendo, pero también es cierto que después tenés 4 o 5 proyectos más. Cada uno quiere defender su proyecto, eso es muy noble, los legisladores siempre buscan eso, empujar el propio, pero no tenés un esquema de coordinación, cada uno sale a comunicar el suyo por sus propias redes, cada uno sale a hacer su propia prensa, cada uno va a distintos programas, van a hablar acá, van a hablar allá, pero tenés el proyecto este, el proyecto el otro, y cada uno de los actores que va a hablar es, bueno, este es de tal otro. Entonces, de vuelta, no tenés un peronismo que te hable de morosidad de familias endeudadas, tenés varios peronismos, y creo que ir hacia un camino de mayor coordinación en este tipo de temas, ahí puede terminar generando una mayor atracción hacia el peronismo, y eso es también lo que, a ver, si los potenciales votantes oficialistas le están demandando al gobierno nacional un cambio, los potenciales votantes peronistas u opositores le están demandando al peronismo también cambios. Y eso es algo que el peronismo todavía no está escuchando, ¿no? Y creo que falta un poco de esa coordinación. Facundo, ya nos queda poco tiempo. Te quería preguntar por hacia dónde fuga la gente que no se siente representada por la política, estos ningunistas. ¿Qué otras instituciones los contienen o dónde participan en la vida pública? Que es otro de los datos muy interesantes del informe. Esa es una de las preguntas que incluimos. Lo que encontramos es que hay bastante apatía participativa. En torno al 10% de los consultados, justo ahí estamos viendo en placa. Sí. Usted ha participado en alguno de los siguientes grupos y organizaciones, y el primero que salta son organizaciones religiosas y es el 16%. Mirá. O sea, es poco más de 1 de cada 10 consultados. Y de ahí todo baja a números inferiores. Lo llamativo de esa grilla son los últimos 2. Entonces, si vos participás en agrupaciones políticas o de militancia barrial, ¿no? Partidos políticos, es el 5% y el 4% participa en sindicatos. Entonces, muy poco. Muy poco. Son las estructuras tradicionales que canalizaban demandas y representación en la Argentina y no lo están haciendo. Entonces, no solo hay ningunistas, sino que además no hay organizaciones que atraigan a aquellos que por lo menos tienen simpatía y cierta cercanía. Vos tenés 25-26% identificados con el peronismo, pero la encuesta te muestra que solo el 5% participa de sus partidos y el 4% participa de sus gremios. Entonces tenés gente que tiene identidad, pero que no se acerca a las estructuras organizativas. Peronistas no orgánicos. Peronistas no orgánicos, exactamente. Parte de lo que le está pasando al peronismo, que era lo que charlábamos recién. ¿A dónde pueden llegar a ir? Bueno, esos ningunistas creo que el año que viene buscarán alguna de las opciones de centro que aparezcan, o eventualmente, si no aparece algo atractivo, algo sexy, se irán hacia los polos, y después hay una tercera vía de escape, que posiblemente también sea el tema del año que viene, que es no ir a votar. La verdad que es una foto, me parece bastante cruda, pero bastante real, ¿no? Porque cuando hablas con gente que no milita o no participa de la vida de los partidos, este sentimiento está. Y yo creo que este sentimiento, como refleja el estudio, está hace tiempo, pero cada vez crece más. Exacto. Entonces es una tendencia que parece en crecimiento y que nadie sabe cómo va. Por eso hace tan inciertas también las elecciones del año que viene, ¿no? Exactamente, sí. Los motores ya se prendieron, falta que todo esto empiece a tomar temperatura y faltan muchas definiciones. Todavía no hay definición sobre los actores, hay solo un dirigente político nacional que dijo que va por la reelección, que es el presidente, el resto no dijo quiénes son, tampoco hay certeza sobre los nombres colectivos, cómo se va a llamar cada espacio, y tampoco hay certeza sobre las reglas. ¿Vamos a tener paso o no vamos a tener paso? Claro. Las pasos van a dejar de ser obligatorias. ¿Qué formato de diseño de boleta única vamos a tener? ¿Cuántas veces se va a votar el año que viene? Entonces, ante la indefinición de reglas y de actores, también es difícil saber cómo va a cuadrar y cómo se va a enmarcar el año que viene. Esto por lo menos nos da algunas puntas de hacia dónde puede
perfilarse o cómo puede estar perfilándose el votante argentino del 2027. Facu, los que nos están mirando, ¿dónde pueden leer el informe completo? Todos los informes de Pulsar se publican en pulsar.uba.ar en la sección publicaciones. Además de creencias sociales, tenemos 2 programas más de investigación y son todos informes públicos de libre acceso y también en nuestras redes sociales. Nosotros estamos llegando al final, Alerta en la City, para vernos en nuestro canal de YouTube, Alerta en la City. Acordate de suscribirte, quedan pocos lugares para los 1000 suscriptores y yo dije que iba a haber un sorteo entre los primeros 1000 suscriptores, así que Facu, si te querés suscribir, es el momento. Es el momento. Y bueno, llegamos al final, nos reencontramos el próximo viernes aquí a las 10 de la mañana. Facu, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, la pasé muy bien. Un gusto la charla. Encantado. Y nos reencontramos el próximo viernes aquí en Radio LED. Que tengan un lindo fin de semana. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. En Puerta 18, los jóvenes aprenden arte, robótica, programación, marketing digital y muchas otras áreas que los preparan para el futuro. Hace 18 años abrimos oportunidades para que descubran su talento y su futuro. Puerta 18, educación gratuita en tecnología. Para conocer más, ingresa a www.puerta18.org.ar o nuestro Instagram @puerta18. Con Movistar Fibra podés disfrutar de todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo sin lag ni microcortes. Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Movistar, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjeta de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viaja. Fue una realización de Blackbird Producciones más contenidos. Somos Radio en Vivo. Somos podcast.